Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga y bienvenidos a este nuevo servicio desde la distancia, que aunque estamos separados en cuerpo, estamos unidos por el Espíritu del Señor, por nuestra fe y sabiendo de que nuestra perseverancia en Él nos va a ayudar en este tiempo de crisis. Espero que hayan tenido una semana de bendición, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, que han podido sentir y vivir la presencia del Señor, que los anime y los fortalezca en cada momento de su vida, especialmente en las circunstancias que atravesamos. Saludos a todos, que el Señor les bendiga y espero que esta experiencia de juntarnos, entre comillas, a pesar de la distancia, nos reanime, nos anime y también que nos alimente espiritualmente de tal manera que seamos transformados en el Señor en cada momento. Así de que todos sean bienvenidos. Les animo para que nos fortalezcamos en el Señor. Quiero dar un saludo de cumpleaños, muy especialmente a Guillermo Serna, a Sara López, que estuvieron de cumpleaños esta semana. No sé quién más está de cumpleaños esta semana, pero gracias a Dios por la vida de ellos y vamos a cantarles el feliz cumpleaños como tradicionalmente lo hacemos en nuestra congregación. Señor, en tus manos encomendamos la vida de Guillermo y de Sara, Señor, y te damos gracias por los años de vida que le has permitido cumplir. Te rogamos tu bendición para ellos, que tú les concedas las peticiones de su corazón y que tú les guardes y ayudes a sus familias, Señor, extendidas donde quiera que estén. En Cristo Jesús oramos y damos gracias por estas vidas. Gracias, Señor. Voy a invitarles también para que nos unamos en oración también por la salud de algunos, por la provisión para otros. En especial quiero mencionar a Cornelio, que la mayoría de ustedes saben en este momento que él resultó positivo para el virus y estuvo experimentando los síntomas y sufriendo los síntomas, pero gracias a Dios está en recuperación. Pero también la familia con la que él vive fue afectada y resultaron positivos y algunos están delicados de salud, así que nos han pedido oración muy especial para esta familia. También pidamos y oremos por Jorge López y también por otros hermanos que puedan estar enfermos, no solamente del virus, pero también otro tipo de enfermedades que de todas maneras nos afligen de una u otra forma, por otras situaciones diferentes, especialmente de trabajo, la crisis tan tremenda que estamos viviendo, por las muchas personas que se han quedado sin trabajo y por también rogar protección para otros que les ha tocado ir a trabajar, pero están altamente expuestos. Entonces tengamos esta palabra de oración por los enfermos y por los necesitados. Señor, en tus manos encomendamos a todos aquellos que están siendo afligidos de una u otra manera por el virus, Señor, que está afectando a tantos, pero también por otras diversas enfermedades, Señor. Te rogamos que tú les estés ayudando, Señor, y poniendo tu mano sanadora y restaurando y aliviando, Señor,
a cada uno de ellos. Oramos por Cornelio, oramos por las familias que vive con Cornelio, también por la salud de Jorge. Oramos también, Señor, por otras necesidades, otros enfermos cercanos y lejanos, por la cantidad de gente que ha sido afectada por este virus, por la familia de los que han fallecido. Señor, dales consuelo, ayúdalos, por la situación que vive el país, por las contradicciones, contrariedades, malos entendimientos, y Señor, por todas las implicaciones laterales que todo esto ha traído. Rogamos, Señor, de que tú restaures tu tierra, Señor. Tú le des fortaleza a tu pueblo, le ayudes, Señor, a cruzar este tiempo difícil. Te rogamos, Señor, que tú nos acompañes en este servicio que dedicamos para la honra y gloria de tu santo nombre, y que en él seas tú glorificado. Acompáñanos en él ahora y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Voy a invitarles para que tengamos el llamamiento a la adoración en forma de letanía. En el día de hoy les voy a pedir que ustedes respondan, porque el Señor salvará a su pueblo, porque el Señor salvará a su pueblo. Dice: alaben al Señor los cielos y la tierra, porque el Señor salvará a su pueblo. Alaben al Señor los mares y todo lo que en ellos hay, porque el Señor salvará a su pueblo. El Señor sanará las ciudades y los campos. El Señor salvará a su pueblo, para que su pueblo more allí y las posean, porque el Señor salvará a su pueblo. Y voy a invitar a todos para que repitan conmigo: te alabaremos, Señor, desde tu monte santo, desde tu santa ciudad, aleluya, para siempre. Amén. La primera alabanza viene del himno número 321. Si usted tiene su himnario, búsquelo. Vamos a cantar 3 estrofas.
La primera lección de la escritura viene del Salmo 107 y vamos a permitirnos leer los versículos 23 a 32. Salmo 107, versículos 23 al 32. Leo de la Nueva Versión Internacional. Dice: se hicieron a la mar en sus barcos, para comerciar surcaron las muchas aguas. Allí, en las aguas profundas, vieron la obra del Señor y sus maravillas. Habló Dios y se desató un fuerte viento que tanto encrespó las olas que subían a los cielos y bajaban al abismo. Ante el peligro, ellos perdieron el coraje. Como ebrios tropezaban, se tambaleaban, de nada les valía toda su pericia. En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa, se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma se alegraron y Dios los llevó al puerto anhelado. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Que lo exalten en la asamblea del pueblo, que lo alaben en el consejo de los ancianos. El Señor añada bendición a la lectura de su santa palabra. Vamos a tocar otro par de alabanzas. El uno está en el número 16. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria. Amén.
Vamos a leer del Evangelio de Marcos, capítulo 4, y versículos del 35 al 41. Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Dice así la palabra del Señor, según la nueva versión internacional. Dice: ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?» Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «Silencio y cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo a sus discípulos. «¿Todavía no tienen fe?». Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». El Señor añada bendición a la lectura de su santa palabra. Oremos. Señor, pedimos tu dirección en este día, que tu palabra hable a nuestros corazones y al corazón de cada uno que la escucha. Pero especialmente, Señor, para que pongas el deseo en la mente y en el corazón de cada uno al oír tu palabra, de estar dispuesto a obedecerla, de estar dispuesto a vivirla y a experimentarla en su vida. Que tu Espíritu, Señor, nos guíe en este proceso. Para ti sea la honra y la gloria, ahora y siempre. En Cristo Jesús. Amén. El título que he dado a esta reflexión es Enfrentando el tiempo de crisis. Al estudiar el texto de Marcos capítulo 4, me hizo recordar de una experiencia personal de la cual aprendí una buena lección. Eso fue en el año de 1985, era mi último año de enseñanza en el Colegio Americano de Cali, y decidimos hacer una excursión ecológica. Con otros maestros y como 35 estudiantes de 10º grado, en plenas vacaciones de Semana Santa, tomamos rumbo a la isla de Mulatos en el mar Pacífico colombiano. El viaje implicaba aproximadamente unas 12 horas de navegación de ida y 12 de regreso desde el puerto de Buenaventura. Cuando íbamos en dirección de la isla no tuvimos problema. Viajamos durante la noche, eso sí, un poco de lluvia, pero en general sin contratiempos. El tiempo en la isla fue maravilloso. Allí no había hotel ni ninguna infraestructura turística, así que la dormida fue en carpa y la comida hecha por una señora de la localidad y pescado fresco casi todos los días. Al regreso, en el viaje de regreso, las cosas fueron un poco distintas. Debo decir antes que la navegación al lugar se hacía en unos pequeños barcos de carga que transportaban madera de la región del Pacífico Sur del país hacia el puerto de Buenaventura. Los pasajeros, nosotros éramos como extra en adición a la carga de madera o de insumos a la isla. Al salir de la isla el tiempo estaba bueno, pero no mucho tiempo después el día se oscureció y se desató una gran tormenta. El mar se agitó y las olas movían esa embarcación de arriba abajo, se inclinaba a un lado, al otro, hacia adelante, hacia atrás. Todo el mundo se estaba mareando. Personalmente tengo un estómago más o menos fuerte y aguanto algunas cosas, pero no aguanto ver a otra persona vomitando, menos en esas circunstancias. Así que trataba de moverme de un lugar a otro, evitando a alguien cerca de mí que estuviera evacuando su contenido estomacal. Muchos de los estudiantes y de los adultos que allí iban estaban entrando en pánico. Lo que yo más recuerdo y que me sobrecogió de gran manera en esa experiencia, me impactó,
es que en medio de esa tormenta, en medio de esa manifestación extrema de la naturaleza, en la soledad de alta mar, fue el sentido de insignificancia y de impotencia que uno podía tener en un momento dado. No hay nada que pudiera hacer para remediar esto, solo esperar y resistir. Y parece que el tiempo se congelara y parece que eso nunca iba a pasar. Pero la realidad fue que la tormenta pasó después de unos minutos, todo volvió a la tranquilidad, el sol volvió a salir y brillar y todo estaba en calma y parecía como que nada extraordinario hubiera sucedido y llegamos sin ningún contratiempo al puerto de Buenaventura. Por eso el primer punto de esta reflexión lo voy a referir como las tormentas en el mar son un paradigma de las crisis espirituales, de las crisis personales, debo decir. Continuamente en nuestra experiencia de vida nos enfrentamos con muchas formas de crisis. Muchos sucumben a estos tiempos de crisis y responden en actitudes y acciones que pueden ser altamente dañinas. Estamos hablando de dependencia química, alcohol o drogas, reacciones de violencia haciendo daño a otros y muy frecuentemente, más de lo que pudiéramos o quisiéramos aceptar, el suicidio. Las crisis extremas llevan a muchos a pensar que la única salida es quitarse la vida. Hay muchas formas de crisis y ahora el mundo entero vive un tremendo tiempo de crisis. Crisis que se ha trasladado a niveles muy personales. Las tragedias personales, enfermedad y muerte son crisis. Los fracasos son crisis. Fracasos sentimentales, fracasos laborales, fracasos de estudio, son crisis. Situaciones de inseguridad de las personas, la pérdida del trabajo o la incertidumbre del bienestar futuro son crisis. Fricciones en las relaciones personales, en la familia, con el trabajo, cosas así. ¿Estamos viviendo esto? Definitivamente estamos viviéndolo. Y ustedes saben de qué estoy hablando. Sí, la experiencia que estamos viviendo se nos manifiesta en alguna de esas formas de crisis. Pero, ¿cómo vamos a responder a ella? ¿Qué recursos materiales, mentales o espirituales tenemos para enfrentar cualquier forma de crisis que te está afectando? En su palabra, el Señor nos ofrece muchos recursos para responder a esta crisis. Aprendamos de ella e incorporémosla a nuestra experiencia cotidiana. Así que el segundo punto de reflexión es este. Miremos en el texto bíblico y veamos en el texto bíblico el perfil de una crisis. El texto de Marcos 4, versículos del 35 al 41, nos ofrece en la experiencia de Jesús y sus discípulos y la tormenta que tuvieron en alta mar, un perfil del tiempo de crisis. Y los invito para que miremos algunas características de la crisis. Por ejemplo, la mayoría de las crisis son inesperadas. La crisis viene de manera inesperada. Llega cuando menos la esperamos. Y especialmente llega cuando hemos vivido algunos momentos en que todo parece estar bien, todo parece estar acomodado, pero aparece la crisis. En el texto bíblico se narra que Jesús había estado ocupado todo el día predicando y enseñando a la multitud y al atardecer se disponía a disfrutar de un merecido descanso. Vamos al otro lado, les dijo. Y poco después de que se embarcaron, empezó la crisis. Otra característica de la crisis es el sentido de abandono. La crisis crea un sentimiento de abandono. En el verso 38 los discípulos le dicen a Jesús en tremendo reclamo, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Estoy solo en esto. Es la percepción del que sufre. Pero no necesariamente esa percepción es la realidad. Pero hay un sentido de abandono. La otra característica de la crisis es que parece que no se acabara. ¿Sí? La crisis parece interminable y parece que el tiempo fuera eterno. El que está en medio de la crisis obviamente no ve el final y por eso para ellos es más dura la crisis.
La otra característica de la crisis es una forma de negación. ¿Cómo me puede estar pasando esto a mí? ¿O por qué me pasa esto a de muchos? Y aún en especial de cristianos, de creyentes. Se crea una negación de la crisis que frecuentemente hace que la crisis sea más aguda, más difícil de sobrellevar, más difícil de eliminar. En este pasaje los discípulos parecen no aceptar lo que a ellos les estaba pasando. Vivir esta tormenta, vivir este mar agitado, las olas golpeando la barca y la barca inundándose y ellos viajando con el Señor Jesús. ¿Cómo les puede estar pasando esto? Pero otra característica de la crisis es que nos hace perder la perspectiva. No se ve la salida, especialmente no se pueden ver los posibles recursos que hay disponibles. Y otra parte de la crisis es que casi siempre hay agravantes. Sí. No es solamente la crisis, pero hay otros elementos que agravan la crisis. Para los discípulos vivían esta crisis en la noche. Ese era un agravante. La posibilidad de que tengamos un naufragio, y es una crisis, un naufragio en medio del día, pero en la noche es peor. Y el otro elemento es que la crisis afecta a otros alrededor de mí. Siempre hay otros afectados por mi crisis. Y la crisis de otros, de alguna manera, me afectan a mí. Así que podemos ver que las crisis son, número uno, inesperadas, dan sentimiento de abandono, le pasan a cualquiera, nos hace perder perspectiva, siempre hay agravantes y afecta a otros. ¿Qué recursos tenemos entonces? Miremos entonces los recursos espirituales en el tiempo de crisis, mis hermanos. El texto bíblico nos ofrece recursos muy importantes para nosotros. Son las palabras de Jesús. Miremos, por ejemplo, las primeras palabras que Jesús le dice a los discípulos aquí en este texto. Les dice, crucemos al otro lado. Jesús dice a sus discípulos y nos dice a nosotros también en el día de hoy, la meta es cruzar al otro lado. Él lo está garantizando. A pesar de lo que haya entre aquí y el otro lado, dice, crucemos al otro lado. Cualquier tormenta que venga no nos va a impedir llegar a la meta. Si hay tormenta, si hay crisis, en Jesús la vamos a vencer y cruzamos al otro lado. Hay muchas tormentas en nuestra vida, pero Jesús tiene el control de la tormenta. Y la tormenta y el viento se calman a la orden de su voz. En el texto el Señor nos exhorta a tener fe. En la Nueva Versión Internacional le dice a los discípulos que están bien llenos de miedo, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Todavía no tienen fe? Vamos para el otro lado. No se dejen aplastar por las circunstancias del momento. Eso es tener fe. El resto del pasaje nos muestra a Jesús en control total de las circunstancias. A su voz dice, reprende el viento y ordena a la mar, silencio, cálmate. Nuestra fe en el Señor tiene que hacer que podamos ser testigos de cómo las circunstancias de nuestras crisis callan y se calman. De tal manera que se alejen el temor y todas las sensaciones y falsas percepciones que producen en nosotros la crisis. Vamos a cruzar la crisis, vamos a pasar la tormenta. Esta es la consolación que nos da las Escrituras en este tiempo. Y es un tesoro del cual nos tenemos que apropiar, hermanos queridos. El último recurso que quiero mencionar en este día, en esta reflexión, mis hermanos, es el recurso de la comunidad de fe. Nuestra participación en la iglesia y como iglesia. Nuestra entrega y trabajo para el Señor es un paliativo, es una cura que aminora la intensidad de muchas crisis. El apoyo de los creyentes en tiempos difíciles nos fortalecen en fe y nos fortalecen sintiendo la presencia del Señor
y definitivamente nos ayuda a mantener la perspectiva de que hemos de cruzar al otro lado. Y de que ese otro lado no se limita al tiempo de la crisis que estamos viviendo en el momento, pero de toda nuestra vida misma, de toda nuestra existencia. Vamos hacia el otro lado y el Señor lo garantiza. Quiero concluir con las palabras consoladoras del Salmo 107 que leímos al principio. Salmo 107. Nos recuerdan que después de la tormenta viene la calma y que el Señor es quien nos lleva a puerto seguro. Observen qué belleza. Dice el versículo 28. En sus angustias o en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa, se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma se alegraron y Dios los llevó a puerto seguro. Qué precioso. Sí. El salmista termina invitándonos a glorificar a nuestro buen Dios por todas sus maravillas, por habernos puesto en puerto seguro, por la bondad para todos nosotros. Y nos pide que lo hagamos como iglesia, unidos a pesar de las circunstancias. Dice el versículo 31. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. 32. Que lo exalten en la asamblea del pueblo, que lo exalten en el consejo de los ancianos. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Oremos. Dios de gloria, ante ti nuevamente te damos gracias por la consolación que nos da tu palabra. Ayúdanos, Señor, a apropiarnos de esas palabras tuyas, de la seguridad de lo que tú nos ofreces y poder disfrutar y regocijarnos en esa experiencia de vivir una vida de relación personal contigo. Bendice, Señor, a todos los que escuchan este mensaje. Ayúdales a discernir esos momentos de crisis y ayúdales a pasar, Señor, este tiempo. Te lo rogamos, oh Dios, en tu bendito nombre. Amén. Sea la paz. Y yo creo que este himno refleja grandemente esta experiencia de Jesús y los discípulos y nos recuerda a nosotros también que el Señor trae la paz.
Recibamos la bendición. Que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno y les dé gracia, que el Señor muestre misericordia para con cada uno y les dé paz en el corazón ahora y siempre. Que el Señor los bendiga. Ya está el miércoles y hasta el domingo. Bendiciones.